Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Soy Mariana Jaramillo. En el episodio de hoy vamos a explorar cómo los grandes cambios de nuestra vida personal, como por ejemplo convertirnos en padres, tienen el poder de transformar por completo también nuestra vida profesional. Mi invitado de hoy es Romer Valera, arquitecto venezolano basado en Beijing desde hace ya más de una década, y de hecho fue en Beijing donde nos conocimos en el año 2012. Como socio y director de Red House China, Romer estaba acostumbrado a diseñar arquitectura para clientes externos, pero fue al amoblar su propia casa en China y al recibir sus hijos cuando descubrió un nuevo propósito, la arquitectura que educa. Hoy vamos a conversar sobre cómo soltar el control para permitir que nuestros espacios evolucionen con nosotros. Vamos a hablar de diseño, de paternidad y de cómo el hogar se convierte en el escenario principal de nuestra transformación. Romer, bienvenido a mi podcast. Me encanta tenerte acá como invitado. Eres el primer invitado hombre en este podcast y me encanta tenerte porque me encanta traer también una visión masculina, sobre todo en la parte de diseño, que mayormente es un entorno más femenino. Entonces me encanta que estés acá, me encantan los temas que vamos a hablar hoy. Así que te pido por favor que te presentes para las personas que no te conocen y que podamos empezar este episodio tan especial. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme en tu espacio aquí en tu podcast. Me presento, soy Romer Valera, tengo 14 años viviendo en China, soy arquitecto venezolano y estudié entre Venezuela e Italia. Mi formación fue mucho arquitectura, construcción y cuando llegué a China me sumergí en el mundo del interior design, del diseño de interiores y es algo que cambió totalmente mi perspectiva y me gustó muchísimo. Me encanta porque tenemos muchísimas cosas en común. De hecho, Romer y yo nos conocimos cuando yo me fui a vivir a China. Romer ya estaba en China, tú habías llegado un poco antes, ¿no? Si no recuerdo mal. Unos meses antes, sí, creo que un poco antes. Entonces fue muy chévere y me encanta ver que las amistades duran en el tiempo, así estemos en países diferentes. Tenemos además cosas en común, que los dos somos latinoamericanos, que los dos también tenemos una relación con Italia. Pues yo estoy en Italia ahora, tú estudiaste acá y bueno, estuvimos en China, tú estás todavía allá. Y otra de las cosas importantísimas, y es uno de los temas principales de hoy que también compartimos y que tenemos en común, es el tema del ser padre o madre, de la paternidad y la maternidad y cómo eso también nos ha influenciado en nuestro camino profesional. Entonces, me encantaría que nos contaras un poco acerca de eso. Me encantaría oír tu perspectiva. Bueno, yo me convertí en padre hace 4 años y al inicio, bueno, como todo arquitecto, creo que desea diseñar su casa, su espacio. Yo no he tenido la oportunidad de comprarme una casa en China porque en Beijing es costosísimo, o sea, un apartamento, mi primer apartamento donde yo viví con mi esposa era de una habitación y costaba $1 millón a la compra, ¿no? Entonces era como que, ¿cómo compro yo eso? Empezando, ¿sabes? Como es difícil. Pero bueno, la idea es adaptar tu espacio a lo que tú necesites. Y como arquitecto y como tanta experiencia en el interior design, decidí, bueno, ahorita ya estoy en mi casa, en mi lugar, que voy en mi hogar con mi esposa, entonces voy a hacerlo acorde a lo que yo necesito, a lo que mi familia necesita, a lo que a mí me gusta, porque siempre viví en casa de otras personas. Cuando nací en mi familia, ¿no? Crecí en la casa de mi familia. Mi padre la construyó con mucho amor para nosotros, pero obviamente había una cantidad de cosas, unas locuras que decía, ¿qué es esto? ¿Qué hace una ventana dando hacia la sala? ¿Sabes? Eso no tiene sentido. Y había mucha improvisación en mi casa. Y eso desde una temprana edad, que es algo muy raro, que yo me daba cuenta de esas cosas. Yo me daba cuenta de que hay cosas aquí que no se alinean, que no me gusta, que no me hacen sentir bien. Ujú. Y entonces yo en mi mente de niño fantaseaba que yo rediseñaba mi casa. Entonces era como mi momento más feliz. Bueno, cuando me iba a dormir, como que bueno, un tiempito antes de dormirme, empezar en mi mente a diseñar y hacer transformaciones de lo que yo quería para mi casa, ¿no? Y eso me hizo como poner como esa piedrita o esa curiosidad
de estudiar arquitectura. Bueno, si estudio arquitectura, podría hacer eso profesionalmente. Y bueno, y así fue. O sea, yo desde pequeño siempre lo supe que quería ser arquitecto. Entonces después cuando ya finalmente salgo de mi casa, obviamente a estudiar en la universidad tienes roommates, entonces vives con otras personas. Entonces, bueno, puedes organizar tu habitación, tu cuarto. Entonces organicé mi cuarto. Después me mudé a China. Cuando me mudo aquí a China también tengo un roommate, entonces como que no puedo hacer siempre lo que yo quería hacer. Solamente cuando me caso es cuando ya, bueno, estoy formando mi hogar y tengo mi casa. Entonces, a pesar de que, bueno, no es comprada, pero sí puedo organizarla de la manera que yo quiera, porque ya la dinámica es nuestra, no solamente de un tercero y yo. Ujú, Entonces, bueno, ahí fue que un momento como bastante crucial para mí, como decidir, ok, ahora estoy listo, ¿qué es lo que quiero? Y cuando eso sucede, bueno, puse mi casa como yo la quería, pero después vinieron los niños y eso es lo que vamos a conversar, ¿no? Como viene a transformarte y a cambiarte todo, ¿no? Y para nosotros como familia, primero, bueno, nuestra primera hija fue muy buscada. Nosotros estuvimos 2 años intentando quedar embarazados, y no se daba. Entonces había como una carga allí ya emotiva. emocional. Ujú, Exactamente. Entonces, después, gracias a Dios, cuando se nos da que ella viene, entonces decimos, bueno, que ahora necesitamos un espacio más grande, ¿qué vamos a hacer? Y allí decidimos mudarnos a una casa un poquito más grande, un apartamento más grande, y ese apartamento nos gustó muchísimo y no tenía nada, ningún mobiliario, no, venías vacío, y eso fue como una gran oportunidad también para empezar desde cero otra vez, porque la anterior tenía muebles y cosas del landlord, que de la persona que nos rentó el apartamento, que me parecían que estaban bien, pero no eran míos. claro. Y entonces yo simplemente agregué algunas cosas, traté de modificar, otras cosas las guardé, les pedí por favor, llévatelas, yo no quiero tener esto en mi casa. Y bueno, allí como que negociando logramos un espacio bastante agradable para nosotros. Pero luego ya cuando empiezas otra vez y dices, bueno, ya esto desde cero, me gustó como que, bueno, dije, nada, aquí, como decimos los venezolanos, me explayo. Estoy aquí, me Súper. lanzo a todo lo que de verdad finalmente quiero. Puedo hacer. Eh, exacto, y lo puedo hacer. Y mi esposa ha sido muy como supportive. Me ha apoyado, ¿no? Porque ya sabe, bueno, tú eres el profesional, tú eres el que sabes cómo hacer esto. Obviamente, si ya Ujú, algo que no le gusta, ella obviamente pone su opinión y yo le muestro las cosas como las quiero hacer y pues llegamos allí a un consenso, ¿no? Pero mayormente yo tengo la palabra final porque soy el profesional, ¿no? Y ella confía y le gusta lo que yo he hecho. Entonces nos mudamos a este nuevo lugar, es el sitio perfecto. En ese momento estábamos en pandemia y yo empecé a hacer otro tipo de contenido también, porque empecé a mostrar también como el proceso de cómo yo rediseñé el espacio y cómo transformé, por ejemplo, el cuarto. La habitación principal era desproporcional con la otra habitación. O sea, la habitación principal era muy grande y la secundaria era muy pequeña. Entonces, bueno, la dividí y hice algo que a mí me servía muchísimo para lo que necesitaba en ese momento y me gustaba. Y el problema era que la habitación secundaria era muy pequeña y ahí era donde iba a estar nuestra hija. Entonces decía, bueno, ¿qué hago en dónde va a jugar la niña? Y entonces mi esposa, bueno, aquí en la sala le ponemos, y yo no, o sea, eso, no, en la sala no, porque la sala para, para mí es el espacio familiar, o sea, el espacio donde podemos estar todos. Pero a mí no me gusta que se convierta en el espacio solamente del niño porque he visto también en otras casas de amigos cuando visitamos que ellos que tienen niños, ellos lo han expresado también y dicen como que, bueno, este lugar se lo tomó, o sea, vino el niño y se lo Era apoderó. dueño. Ujú. Exacto. Y no hubo manera de cambiar eso y ellos simplemente lo dejan ser, ¿no? Pero hay una molestia, o sea, porque si tú me dices, bueno, mira, este espacio esta sala es un playground para nuestro hijo, pero yo estoy feliz y me gusta y cuando llego a casa me encanta ver los juguetes aquí y allá, sabes, como es distinto porque ya va con la dinámica familiar, va con tus expectativas, con lo que a ti de verdad te hace sentir bien. Pero los comentarios que he sentido siempre vienen de una molestia, de como no sé qué hacer con tantos juguetes, no sé, los niños
están jugando por todas Ujú. partes. Entonces, para mí era importante mantener un espacio que fuera solamente para ella. Y ya después de allí que definiéramos ese espacio, bueno, tratar de mantenerlo. Quiero resaltar varias cosas de lo que estás diciendo que creo que son muy importantes. La primera es, creo que un mito muy arraigado y que oigo muchísimas personas que lo dicen y es lo que tú mencionabas al principio de la casa, como de sentir el espacio como propio solo si la casa es comprada. Sí, como que hay muchas personas que se imaginan que yo voy a invertir en mi casa solo si compro la casa. Va a ser mi espacio solo si en el papel es mi casa. Y la realidad es que no importa en el papel si la casa es tuya comprada por ti o si la casa está en arriendo, lo más importante es que tú te sientas bien en el espacio. Lo más importante es que tú puedas lograr que ese espacio trabaje para ti, así como nos estás contando tú, y poder adueñarte de tu espacio, ¿no? De tu hogar, de tu energía, no importa si la casa es comprada o no. Y creo que muchas veces caemos en ese error de no voy a invertir, no voy a arreglar, no voy a poner algo que me gusta, que me hace sentir bien, solo porque la casa no es mía, cuando en realidad y mucha gente dice, bueno, es un espacio de transición, voy a estar aquí poco tiempo, y a veces esos tiempos se empiezan a alargar y alargar y al final te das cuenta que llevas 5, 6, 7 años viviendo en una casa que no te refleja tu personalidad, que no te hace sentir bien. Como decías tú también de pronto poniendo límites, si la casa es arrendada, por ejemplo, este objeto no lo quiero en mi casa o quiero sacar este mueble, porque todo eso es energía que está ahí y entonces me parece muy lindo que lo traigas y que nos cuentes toda esta historia. Ahorita vamos a entrar profundamente De en la lleno, sí. historia. Y la otra cosa también que me encanta, que quería resaltar, es la parte de la pareja y de la familia. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo en que así nosotros seamos los profesionales del diseño, porque en mi casa es igual. Yo pues cuando compramos nuestra casa, yo hice obviamente todo el diseño, escogí los muebles, escogí todo, pero fue siempre en pareja y en sociedad con mi esposo. Entonces no era que yo escogiera y decía, listo, es así porque a mí me gusta así, porque yo sé que es así, porque nos funciona así, sino siempre encontrando un compromiso que nos gusta a los dos, que funciona para los dos, que queremos los dos, cómo nos sentimos bien los dos, porque al final diseñar para una persona es diferente a diseñar para dos y más aún que ya vamos a entrar en el tema, diseñar cuando hay niños. El último comentario que quería resaltar de lo que dices es la parte de la definición de los espacios para las dinámicas familiares, porque para mí también ha sido siempre importante, primero, que cada integrante del hogar sienta que tiene un espacio propio y segundo, también que la casa es de todos. Mm. Entonces, estoy de acuerdo contigo que la sala también debe ser un espacio familiar donde estamos todos, no puede estar inundada de juguetes, pero también no debe ser el único, pero también puede ser un espacio donde los niños pueden expresarse, pueden ser ellos y siempre hay como que encontrar esos compromisos, que es prácticamente este episodio. Con eso, como para seguir con esa línea, lo que nosotros llegamos a consenso allí era como que, bueno, yo decía, no, no puede haber juguetes en la sala, pero entonces ¿dónde lo ponemos? La niña necesita su espacio, como tú bien lo decías, ¿no? Y entonces dije, bueno, que vamos en la sala, porque es el único espacio era una sala bastante grande, entonces decidimos en un espacio poner allí unas cajas donde habían algunos juguetes, pero no eran todos los juguetes. Entonces, eso es algo que yo aprendí también de mi esposa, porque ella es educadora de niños, o sea, de 0 a 12 años. Entonces, ella dice, bueno, lo que pasa con los niños es que ellos se aburren de los juguetes. Entonces no es tanto qué tan bueno, tan cool, tan chévere sea el juguete, sino cuánto tiempo lo tengan. Entonces lo que hacíamos era rotación de juguetes. Entonces, bueno, decíamos, ok, ya vemos que le ponemos una cantidad de juguetes allá afuera y ya cuando vemos que no lo están usando, o lo guardábamos y sacábamos otros para rotarlos siempre, ¿no? Y de esa manera como que, ay, qué bien, mira este juguete que me La gusta. novedad, igual hacíamos Exacto. nosotros. Porque cuando nosotros al inicio decíamos, vamos a regalar, vamos a donar juguetes, entonces poníamos y la poníamos a ella a escoger qué juguetes quieres donar. Y entonces ella no, sabe casi que ninguno porque los niños se sienten como que no, Como no que les quiero dar estás quitando mis sus cosas. cosas. Exacto. Y bueno, también es una manera de enseñarles de que aprendan a compartir y todo esto. Y sí se ha logrado, al menos con la mayor, por ahora porque es la más grande, con ese sistema mantuvimos como un espacio bastante reducido, bastante controlado y que tenía uso, porque el problema es que los espacios muchas veces
llegan a ser como unos espacios resegados que no se utilizan. Y eso es algo que a mí me molesta muchísimo, no que me molesta de rabia, sino como me molesta, no siento que se utiliza en su máxima expresión y cuando estamos en espacios reducidos, pues eso es una pérdida, ¿no? Y eso se conecta también con lo que te contaba anteriormente de mi casa, porque a pesar de que había muchas cosas que a mí no me gustaban de mi casa y que eso hizo que yo quisiera estudiar arquitectura, muchas veces hay personas que me dicen que, wow, tú debes ver que sea una casa muy cool porque eso fue lo que te inspiró a estudiar arquitectura. Yo no, lo contrario, ¿sabes? Como que no, yo necesito modificar esto, más bien quiero hacerlo bien, ¿no? Pero había aspectos muy positivos de mi casa y era el uso del espacio. Es una casa muy grande porque mis padres todavía están allí y tiene tipo 3, 4 salas diferentes dimensiones, ¿no? O sea, una casa, la sala principal y otras salitas pequeñitas, ¿no? Entonces, en la sala principal siempre estábamos toda la familia y no había un televisor. Entonces, eso para mí ha sido clave para mi diseño y para lo que yo he querido comunicar a través también a mis clientes y a las personas que me visitan en casa. Porque en mi casa, o sea, nosotros no tenemos un televisor en la sala. Entonces, cuando la gente llega aquí como, por qué no tienes un Ujú. televisor? ¿Y dónde hay televisión? Y entonces yo, porque es que nosotros no vemos, o sea, como nuestra dinámica familiar no es ver televisión, y vemos series y vemos películas de vez en cuando. Entonces, cuando lo tenemos que hacer, sacamos el proyector ¿sabes? Proyectamos, porque obviamente no tenemos una segunda y una tercera sala. En casa de la infancia, cada espacio tenía su uso, su destino, y todo se utilizaba, a pesar de que era una casa grande. Entonces, eso a mí me quedó bastante. Con nosotros utilizábamos cada espacio de la casa. Y bueno, eso trato de traerlo también, no solamente a mi diseño, sino también como a la manera en que vivo, que cada espacio tenga su propósito y pueda ser utilizado. Y cuando no está siendo utilizado, me entra como la molestia, hay que darle un uso Total. bueno. Y sabes que conectando ahí esa parte con la parte del flujo energético, que además en China es súper importante, los espacios que no se utilizan tienen la energía estancada, precisamente por eso, porque no hay movimiento, no hay vida, no hay uso, no hay emociones. Entonces, creo que también por eso te produce como esa sensación, ¿no? Cuando uno ve espacios así, como que dejas el cuarto de donde meto las cosas, pero no entro nunca, o el rincón donde voy apoyando las cosas y sí, no las miro, no las muevo, nadie entra ahí. Esas cosas van como estancando la energía y es eso, producen esa sensación, como esa sensación de estancamiento y de falta de flujo energético. Entonces tiene también sentido importante y en esos casos además es lo que tú dices, la sensación que me produce. Si cada vez que pasas por tu casa, por ese espacio, dices, uy, como, Ah, ¿ven? exacto. Entonces no es, hay algo que no está funcionando. No, y esos momentos llegan, como yo me pongo, voy a botar esto, voy a sacar esto que hace aquí, porque no está en su lugar. Y yo creo que al momento de criar también es súper importante. Yo estaba súper orgulloso hace como 3 días porque yo tengo 2 hijos, la mayor es Isabel, tiene 4 años, y el menor es Immanuel, él tiene 1 año y medio. Entonces yo le doy un cartón de huevos de plástico, aquí vienen cuestiones de plástico, entonces yo le digo, ponlo en la esquina de la puerta porque cuando salimos nos los llevamos. Ujú, Entonces, allí siempre ponemos las cosas como de reciclaje cuando antes de salir, bueno, ponlo allí para que no se nos olvide. Y entonces él fue y lo puso y al rato yo voy, no que fui a chequear que lo había hecho, sino que pasé por allí y lo veo perfectamente puesto como en un lugar donde tenía mucho sentido. Había otra cosa allí, él la movió y lo puso así paradito como, y yo me sentí como que, wow, estoy como súper orgulloso. Yo no sé si le total. estoy creando un trauma o, o de verdad como está entendiendo de que las cosas tienen su lugar y que eso ya se le va creando dentro de su mente y de sus hábitos, que las cosas tienen su espacio y donde deben estar. En otro espacio, por ejemplo, en la habitación de los niños, bueno, con la ayuda de mi esposa, obviamente, ella creó como un sistema de tomarle fotos a dónde va cada cosa, ¿no? Entonces, tenemos una repisa donde van todos sus juguetes y cada gaveta tiene su foto de qué va allí. Entonces, eso les ayuda a ellos a saber qué
juguete va en qué cuando se lugar y organiza. también para nosotros, para organizarlo. Entonces, o la señora que nos ayuda también. Entonces, o vienen un niñito a jugar con ellos y entonces es como que, bueno, organicen, pero ¿por dónde empieza? O Claro, sea, ya por ejemplo, saben. exacto, hemos estado en casas de amigos que yo quiero ayudar porque me da pena que irnos y dejarles, ¿sabes? El Claro, reguero todo allí, ahí. los juguetes y los, ¿sabes? El desastre, pero no sé por dónde empezar, no sé por dónde poner las cosas porque Ujú, todo está mezclado, porque hay una cantidad de juguetes locos por todas partes. Entonces, como que eso ayuda también como a dar una claridad de que esto va aquí. Y también se vuelve como una dinámica que ya no es un peso, no es como que tengo que organizar, total. sino que ya se vuelve parte del DNA, del ADN de la Ujú. familia. Y sabes, Romer, me encanta lo que estás diciendo y conecto completamente contigo en eso porque, bueno, están las dos partes como de la maternidad y la paternidad, que es eso, ¿no? Como uno pensar, ¿será que estoy traumatizando a mi hijo con todas estas cosas? Por ejemplo, cuando uno tiene hijos se empiezan a acumular muchas cosas. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando estaban en el jardín, los dos llegaban del jardín con una cantidad de hojas y hojas y hojas, con dibujos, algunas eran 3 líneas literal y uno dice, no puedo guardar todas estas cosas. Entonces, yo también, al igual que tú, igual con los juguetes, hemos hecho siempre, o sea, no es como que toque estarlo haciendo todas las semanas, pero en un momento cuando uno dice, bueno, estamos empezando a acumular mucho, nos sentamos y decimos cuáles son los dibujos más importantes para ustedes. Los Ujú, separamos y los guardamos como en un folder y tiene su puesto, ¿no? Porque es una ujú, locura, igual con los juguetes. Bueno, nos vamos a sentar, hay otros niños que no tienen juguetes, vamos a donar los juguetes que no utilizamos o que ustedes ya están grandes, vamos a dárselo a niños más pequeños que los pueden utilizar. Entonces, creo que todo ese proceso es difícil muchas veces para ellos y sobre todo al inicio, ¿no? Cuando uno empieza, porque empiezan como, no, todo es importante, ¿no? Entonces, todo lo quieren tener, pero creo que el proceso de ayudarlos a reorganizar y saber que cada cosa tiene un lugar también les ayuda a ellos a entender porque no les puede mostrar. Aquí no nos caben más libros, o sea, no nos caben más libros. Tenemos que escoger cuáles vamos a tener, cuáles vamos a donar, cuáles vamos a vender. O sea, ujú, creo que es muy lindo y muy formativo para ellos y a mí me da muchísima como tranquilidad poder vivir en un hogar que no tiene acumulación por todos lados, sino que es verdad que durante la vida, porque sobre todo con los niños, ¿no? Ropa que ya no les ujú. queda, ropa nueva que llega, juguetes que les regalan, el cumpleaños de otros niños, o sea, un montón de cosas que van entrando. Entonces es importante también que ellos vayan aprendiendo que, bueno, entran algunas cosas sí, pero algunas también tienen que salir y sobre todo creo que el destino es importante. Como una vez que uno les explica que no es que vamos a coger y botar todo, sino que Ujú, le estamos dando, por ejemplo, algunas cosas destino a niños que no tienen juguetes para jugar o a niños que son ujú. de la edad apropiada para juguetes que ellos ya no usan. Creo que es muy bonito también esta parte educativa para la vida. Y creo que espero que les vaya a servir después a ellos también, ¿no? En sus propios hogares, cuando ellos tengan sus hijos o si no tienen hijos, pero tienen su hogar, que ellos mismos puedan ya tener integrados todos estos principios de poder vivir en un espacio sano. Exacto, de eso que dices del espacio sano, yo veo que, por ejemplo, la mayor, que es la que obviamente se da más cuenta de las cosas, ella le gusta llegar a casa y le gusta verlo como organizado, como bonito, como, entonces eso ya le está creando como que como que esto me genera un sentimiento positivo, esto de tener las cosas arregladas, de tener, obviamente, claro, no tiene que estar ahí detrás porque tampoco es que, ajá, ¿sabes? Algo Total, que total. Y es toma un tiempo, que proceso, o toma sea, es esfuerzo, repetir un todos los días. proceso. Exacto, y con uno mismo también, porque uno a veces también tiene que soltar un poco, porque, bueno, yo soy una persona bastante organizada, o sea, me gusta ser organizado y me daba mucha risa porque hace no sé, como un año, algo así, o dos, no sé, está Mary Kondo, que es la japonesa que se hizo súper Ujú. famosa Por el de decluttering. ajá, la frase famosa de ella era, ¿esto te hace feliz? O sea, míralo, ¿te hace feliz o no? Ujú. Y si no te hace feliz, entonces Lo sacas. regálalo, sal de ello, ¿no? Entonces ella tiene tres hijos y entonces después del tercer hijo dijo como que, mira, es muy difícil mantener la casa súper organizada siempre. Y entonces ese siempre es clave porque es que, verdad, no va a ser siempre. O sea, va a haber momentos en que se acumulan cosas, pero hay que mantener un mínimo estándar. Total. Y ya después de allí, obviamente, claro, queremos que, o sea, a mí me gustaría que estuviera siempre de punta en blanco todo, pero no va a ser siempre así. No es Entonces me realista. amargo yo. Exacto, no es realista. Entonces me estreso, les creo un estrés a ellos también, y entonces no es la idea. La idea es que podamos llegar a un consenso de
cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que no están bien para nosotros como familia. Exacto. Entonces, por ejemplo, mi esposa me bromea porque me dice: "Tú tienes muchas reglas". Cuando nos casamos, nosotros nunca habíamos vivido juntos antes de casarnos, tuvimos 2 años de noviazgo y luego cuando nos mudamos juntos después de la boda, ella llega y pone las cosas en la mesa del comedor y entonces yo me quedo así esperando y bueno, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y eso se quedó ahí. Y entonces yo lo veo, yo, mira, ¿a dónde se pone esto? Vamos a buscarlo en un lugar, ¿no? Y entonces ya yo vi claro por dónde venían las cosas y dije, bueno, regla número uno, nada en la, Exacto. en la mesa del comedor. Cada cosa tiene La un lugar. mesa, exacto. La mesa del comedor es para comer, para compartir, o sea, es un espacio sagrado. Para mí es algo muy, muy importante, todo lo que tiene que ver con el compartir en la mesa, ¿no? Y de hecho, mi sueño era tener una mesa gigante y al final, bueno, ahorita no es tan grande, pero sí la logré tener un poquito más grande ya después que nos mudamos por tercera vez. Y bueno, entonces ella como que, bueno, pero ¿por qué? Sí, claro, para ella no era algo Importante, sí. que molestaba, exacto. Ujú. Entonces como que, bueno, vamos a comer, Ta- ¿sabes? Se fue para otro lado, ¿ya? Y después se vuelve, no pasa nada. Pero luego con el tiempo, como tú vas educando tu ojo también, Ujú. entonces ella ya se da cuenta como que, bueno, sí, en verdad sí, sí tiene razón, o sea, como que aceptó la regla es porque, primero, ella dice que no tenía opción, pero sí, en lo más profundo, sí, sí entiende de que es por Sí, un bien. uno se va dando eh, cuenta. Igual con mi esposo, él era súper desordenado y poco a Ujú, poco, o sea, él ya llega, pone sus y nuestros hijos también llegan, ponen los zapatos en su puesto, llegan, ponen la chaqueta en su puesto. O sea, es como que yo creo que también uno poco a poco se va dando cuenta uno mismo, ¿sí? No, ujú, no solo nosotros que sabemos toda la teoría detrás y que estamos como tenemos ujú, el ojo educado para eso, sino uno en su cotidianidad empieza a notar esas cosas una vez que empiezas a vivirlo. Y hay una exacto. cosa que quiero resaltar de lo que dijiste antes y es que yo creo que la teoría del 80% y el 20% aplica para la casa y aplica en cuanto al orden, sí, como a la organización y al decluttering. Porque, sobre todo con hijos, la casa tampoco puede volverse un espacio donde nadie puede tocar nada. Sí, como que está siempre perfecta, porque sería una casa no vivida. O sea, una casa en orden es diferente a un showroom, donde tú entras, no puedes tocar nada, puedes ver todo, pero todo está ahí, todo está quieto, todo como que nunca se mueve nada. Porque yo creo que es muy importante que todos podamos vivir la casa, usar la casa, disfrutar la casa. Entonces sí, hay que tener hábitos, hay que hacer decluttering, hay que tener unos periodos recurrentes donde uno hace como unas acciones principales que luego ya en la cotidianidad se vuelven mucho más pequeñas. Espero ser clara en eso en mi comunicación cuando hablo del decluttering, del orden. No es que todo tenga que estar siempre perfecto, impecable, que no haya juguetes, que no haya nada, porque también es una casa no vivida. O sea, Claro. hay que tener un cierto orden y un cierto como concepto del espacio, pero la casa debe ser funcional y eso para mí es fundamental. Otra cosa de la parte de diseñadora que decíamos antes, como yo también he tenido que hacer compromisos, ¿no? Por ejemplo, yo nunca jamás en mi vida le hubiera puesto cubiertas al sofá, como forros al sofá, Ajá, pero desde ajá. que llegaron mis hijos, yo sé que a mí me estresa mucho pensar que van a manchar el sofá, no sé, si comieron fruta, van a tocar el sofá o sí, como o chocolate o lo que sea. Entonces era como, bueno, ¿cómo podemos hacer también como esos compromisos que ellos se sientan en casa, estén en su espacio, puedan usar todas las cosas del hogar, pero que yo también esté tranquila, porque tampoco quiero pasármela pensando, oh, se lavaron las manos, oh, está así, ya va a tocar el sofá, oh, se va a sentar donde no toca. No, es también su casa y ellos también tienen que poder vivir en serenidad, no como con uno ahí detrás todo el tiempo. Entonces creo que con esa parte también ahora nuestro sofá tiene forros, porque yo dije, bueno, voy a hacer paz con eso, quiero sentirme tranquila, que ellos pueden disfrutar su casa y que yo no tengo que estar pensando si se lavaron las manos o no, si subieron los pies al sofá o no. O sea, son reglas, obviamente nosotros también desde China, sin zapatos en la casa, eso es como regla número uno, pero es como aplican varias cosas. Claro. No, y es que cada hijo tiene su personalidad, ¿no? Y cada quien es distinto. Por ejemplo, con la mayor, yo también le decía: "No toques nada, no toques". Entonces ella El sabe como primer hijo, además. sí, pero sí. Entonces me da mucha risa, pero también me da mucha cosa al mismo tiempo, porque ella a veces estaba con las manos así, como que No, no voy.
pero, pero era más que después de comer, o sea, como después de comer hay que Ah, lavarse las sí. manos, sin lo toques no antes de, de que tú te laves esas manos. Y entonces, pero ahorita con el segundo es Es que, dificilísimo, sí, entonces yo porque digo como que, ¿cómo? uno no termina de mirar a uno y ya el otro está haciendo un desastre. Exacto, entonces, ¿cómo hago? Yo pensé que con la misma educación, o sea, con los mismos hábitos que le había creado a la primera, que era más un poquito psicoterror también, como que mira, pero lo bueno, en verdad, que ella lo internaliza y ya no es algo como el psicoterror que es broma, pero es más como que, bueno, hay que cuidar las cosas, y Claro, eso es lo que yo son hábitos. exacto, es como lo que yo les quiero educar a ellos, es que hay que cuidar las cosas. Por ejemplo, aquí en los muebles, bueno, yo para evitar eso, lo de los forros, compré grises. Entonces, y dije, bueno, cuando esté más grande ya lo puedo cambiar de color. Exacto. Yo quería Pero uno con siempre forros ando lavables. No, exacto, el que siempre me eso enamoré no ando los comprando tenía. por ahí. Entonces, Ajá. bueno, forro y Sí, todos esos son los vivimos tranquilamente. sacrificios que hay que hacer, Sí, exacto. Pero bueno, ellos es como hay que estar también abiertos a que, bueno, mira, las cosas también se dañan y por eso hay que cuidarlas, no total, solamente como... total. Entonces, por ejemplo, en casa, por ejemplo, en la sala se pueden acostar en los muebles, se pueden arrodillar a ver hacia la ventana, como eso, pero no, por ejemplo, no dejo que salgan, por ejemplo, que no estén Nosotros brincando en los tampoco. muebles O que no coman sobre y el sofá. Pueden que no comer. coman, exacto. Ujú, que Podemos coman poner la en la mesita al mesa. lado y pueden comer, exacto, pero no encima del tapete en el sofá. Y yo creo que eso también es muy informativo para ellos. O Ujú. sea, sí haciendo bromas sobre el psicoterror, pero también es obviamente comunicado de la manera correcta. Creo que también es formativo para ellos entender que, bueno, yo puedo comer la fruta en la mesita. Sí, como que la mesita tiene un uso, puedo comer la fruta y luego puedo seguir jugando. Luego me puedo acostar en el sofá. Me lavo las manos antes de comer, me las lavo después de comer. O sea, además de ser hábitos, creo que también ayuda mucho como a la formación de la parte de higiene personal, la parte de educación también con las cosas, ¿no? Cómo se tratan las cosas, lo que decías tú. Entonces sí, Y creo que también cuando van a otras casas, perdón que te interrumpa, como a no, otras casas de amiguitos que empiezan a brincar y en otros, ¿sabes? En todas partes y como eso no se ve bien, como no está mm, bien. A veces los padres no dicen nada de los otros amiguitos, como que bueno, porque les da pena, entonces no les dicen como que niño, no saltes aquí, no brinques, ¿sabes? Entonces como también es como crearles un poco más, puedes jugar, puedes saltar, puedes hacer todo, pero todo en su momento, en su y en su lugar, espacio. en su Ujú. espacio. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Romer, me encantó esta conversación contigo. Me Ujú. encanta todos estos temas que creo que son tan válidos y como tan importantes en la vida familiar. Y me encanta saber que no soy la única que tengo estos puntos de vista sobre el diseño, pero también creo que es muy lindo haber encontrado en la maternidad o la paternidad en tu caso, esa transformación también en la parte profesional, ¿no? Para terminar, Romer, me encantaría si nos pudieras contar si tienes algún consejo práctico del punto de vista de papá, diseñador, para las personas que nos están escuchando que tengan hijos o que estén por diseñar su hogar o que estén por llegar los hijos a su vida. Entonces, me encantaría saber desde tu experiencia qué consejo les podrías dar. Bueno, para mí lo más importante es lo que conversamos al inicio, la rotación de juguetes, dedicarle un espacio a ellos y que ese espacio es de ellos, que eso se les respete y que se roten los juguetes porque a ellos les gusta siempre algo nuevo. También otra cosa es evitar superficies planas, o sea, como tratar de que no tener tanta shelving, o sea, que sean así como repisas o estas peinadoras o, ¿cómo se le dice? Como dressers, ¿sabes? Que muchas superficies planas lo que hacen es acumular cosas. Si nosotros no somos unas personas que tendemos a ser organizados, si eres una persona organizada siempre lo vas a tratar de mantener. Pero si tú te conoces y no eres tan organizado, entonces trata de evitar esas superficies porque lo que hace es acumular cosas. Entonces pones una cosita, al principio se ve bonito así solamente con una escultura, con una flor, con algo y después, y entonces va pasando la Vas gente y deja apoyando algo todo. porque es solo. Entonces yo trato, en mis diseños trato de evitar eso porque, o buscar otras maneras de colocar objetos y cosas que no sean en repisas o tantas repisas. Y bueno, la constancia, obviamente, como la constancia de los espacios, es decir, bueno, si este espacio es para esto, no hay concesión aquí como con los niños, porque ellos necesitan esa estructura. Ujú. Y nosotros pensamos que por darle más espacio, ya como querer
complacerlos a ellos, que estén bien, que obviamente eso es importante, y más ahorita que se habla mucho que sí de la educación responsable, como de la crianza responsable y todo esto, ¿no? Que se habla mucho hoy en día. Sí es importante, pero yo creo que la estructura también es súper importante, así que como ser constantes con lo que se les dice y cómo se hace. O sea, si ellos no se pueden sentar aquí a comer, entonces no se sientan ahí a comer, pero provéeles algo como lo que tú comentabas, ¿no? De que, bueno, no comen acá, pero comen en la mesita. Entonces, bueno, hay que buscar la salida. Yo creo que esas tres cosas principalmente. Súper, me encanta. Sí, yo lo único que agregaría a eso es el tema de tener también los lugares que sean funcionales, como muebles o espacios como contenedores que sean funcionales para lo que se busca. Entonces, Ujú. saber que si estás buscando algo para apoyar libros o para apoyar juguetes o si quieres que sea abierto o cerrado, o sea, eso cambia también la percepción. Si están todos los juguetes acumulados adentro, si quieres tener algo más limpio pero con menos cosas. Entonces, pensar siempre cuál es el uso que le vas a dar a las cosas. Aplica obviamente para las cosas de los niños, pero también para las nuestras desde el principio. Bueno, Romer, muchísimas gracias. Te agradezco de nuevo por haber aceptado esta invitación. Me encanta haber traído toda tu energía masculina acá para contarnos también tu experiencia desde el punto de vista de tu paternidad y bueno, que nos contaste también de tu infancia. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que podamos hacer otros episodios en el futuro y te mando un abrazo grande. No, gracias a ti. Gracias a todos los que nos escuchan. Para los que nos están escuchando, se me ha olvidado decirles, les dejo como siempre todos los datos de Romer en la descripción para que lo puedan contactar si quieren, para que puedan ver sus redes y a ustedes también. Entonces espero verlos en nuestro próximo episodio. Bye, bye.